Good afternoon. I'm Diana Lawson, and I am the Dean of the Seidman College of Business. And I want to welcome you to the Seidman College of Business COVID-19 webinars for West Michigan business. And this is the only part that will be in English. We have a series of webinars that are designed to help businesses navigate through the COVID-19 crisis and resulting economic downturn. I would like to turn this over to the moderator who will begin the webinar in Spanish. It is Dante Villarreal, and we're thrilled to have him here. Dante was part of the Seidman family for many, many years as the director of the West Michigan region of the Small Business Development Center. We do these webinars in partnership with the Grand Rapids Chamber. And so it makes a lot of sense to have Dante come back and work with us. Dante, it's great to have you, and I'm going to turn this over to you. Dean Lawson, muchísimas gracias. Muy contentos de estar nuevamente aquí en la casa Grand Valley State University, aquí con Seidman College of Business. Muchas gracias, Dean Lawson. Para todos los que nos acompañan hoy, bienvenido a esta transmisión, este programa donde vamos a estar yendo un poco más en detalle en cómo vamos a abrir como comunidad de negocios hispanos, cómo vamos a abrir otra vez nuestras puertas como negocios, qué ha pasado en estas últimas semanas, últimos meses de crisis global que tenemos y conversar de qué es lo que hemos aprendido en estos tiempos difíciles, porque siempre cuando hay barreras, retos, también se aprende, nos sirve de aprendizaje. Contentísimo de tener un grupo de panelistas, pero de altísima calidad, calibre, que puede decir uno, un grupo de hispanos distinguidos en nuestra comunidad, y me gustaría empezar presentándoles a nuestros invitados de hoy. Hoy tenemos a Ana José. Ana José es parte de la Cámara de Comercio del Oeste de West Michigan. Ana José es una tremenda ejecutiva de emprendizaje, de desarrollo económico en nuestra comunidad de hispanos, de latinos aquí en el oeste de West Michigan. Ana José, te damos la bienvenida y por favor compártanos un poco de usted. Pues muchísimas gracias, Dante, por darnos la oportunidad de estar aquí con usted hoy. Estoy extremadamente agradecida, contentísima de que Grand Valley State University, conjunto a Dean Lawson y usted también, tienen un programa como este para proveerle la información a nuestra comunidad que realmente lo necesita. Bueno, yo trabajo para la Cámara de Comercio Hispana, administro el programa Transformando West Michigan, empoderando a los negocios de cómo poder salir adelante, ¿no? Y proveyéndole las herramientas necesarias para que ellos puedan seguir creciendo. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con usted hoy. Gracias y bienvenida. Griselda Mata es la fundadora, la empresaria que nos trajo Lindo México Authentic Restaurante, uno de los mejores lugares para comer aquí en el oeste de West Michigan, pero hoy también viene por su innovación en crear un espacio donde es de comercio, pero también para todos los que hemos entrado a Lindo México, como una galería de arte, una forma de expresar nuestra cultura, un vehículo, un aporte para los artistas que pongan su arte también, y cantidad también de apoyo que le da a nuestra comunidad por medio de Lindo México, pero también de usted individualmente. Griselda, bienvenida y por favor cuéntanos un poco de usted. Claro que sí, gracias por la invitación. Si me escuchan un poquito ronca, es porque mis alergias de verdad que me traen loca el día de hoy. Gracias por la invitación, Dante. Y pues, ¿qué les puedo decir? Lindo México, pues ahí estado desde el año 2000 y seguimos. No solamente nos enfocamos en servir comida deliciosa y fresca, y las margaritas, pues ni se diga, ¿verdad? Pero también nos enfocamos en apoyar a nuestra comunidad de alguna manera u otra.
y también ayudar a desarrollar nuestro equipo, que es fundamental para nosotros. Entonces, pues muy agradecida de estar aquí el día de hoy y poder compartir. Me encanta, siempre me ha encantado ese compromiso con desarrollar talento y talento joven, algo que nuestros dos emprendedores tienen en común y déjeme presentar a Rubén Ramos, que es también copropietario de R&R Mechanical Services. Rubén, bienvenido. Un tremendo respeto para el trabajo que viene haciendo R&R Mechanical, no solo como empresa, el crecimiento, los programas de desarrollo profesionales que tienen para sus equipos, para su talento, y vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Pero más que todo, Rubén, este último año R&R hizo una inversión grandísima en una comunidad de nuestra ciudad que necesita mucho más inversión. Como dice uno, me quito el sombrero por la labor que vienen haciendo. Rubén, bienvenido. Por favor, háblanos un poquito de usted. Claro que sí, Dante, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana José, Griselda, a toda la audiencia. Y comenzar primero que nada agradeciéndole a la decana Lawson, a las personas de GVSU, como a la gente de Seedman, al Colegio de Negocios Seedman. Y sí, R&R Mechanical Services, como bien lo dices, somos una empresa nos especializamos en sistemas de calefacción, aire acondicionado y refrigeración. Servimos a clientela residencial y también comercial, en los negocios. Efectivamente, yo creo que hemos estado haciendo las cosas bien, no perfectas, pero estamos ahí en el camino, ¿no? Y nos ha tocado la fortuna de tener en nuestro equipo gente muy capacitada, con muchas ganas de salir adelante, que nos ha ayudado a seguir escalando ahí a través de los años. R&R está en función desde el 2008 y pues hoy en día sí tenemos la dicha de poder decir que habemos 30 y tantas familias que dependemos de esta empresa. Entonces es mucho el compromiso, pero estamos ahí a la par, echándole, ¿no? Para atrás ni para agarrar vuelito. Claro que sí. Rubén, no sé si notaste, pero empecé el programa en otra parte. Ahorita yo me encuentro en las instalaciones de la Cámara de Comercio Grand Rapids, pero cambié el ángulo por una razón. Quiero que la audiencia mire hacia arriba, el cielo, el sistema de calefacción que tenemos aquí, que tremendo sistema que se instaló aquí. Este es un edificio nuevo, hecho por Rubén y el equipo en R&R Mechanical, que Rubén, te felicitamos. Quiero destacar que este proyecto fue un proyecto que Rubén, competiste con las empresas más fuertes en esta rama aquí en la ciudad. No se te dio ningún tratamiento preferencial. Todos sus bids eran lo que eran. Y sin embargo, tú pudiste hacerlo mejor y a mejor precio. Y lo destaco porque hoy por hoy, nuestra comunidad hispana, nuestra comunidad de negocios, está al todo por todo con cualquier negocio aquí en nuestra ciudad. Están operando del calibre. Si hoy entro yo a cualquier instalaciones de Rubén o de Griselda, sus negocios, va a ser de lo mejor y los felicito, porque eso nos sube en alto toda nuestra comunidad. Entonces, bienvenido nuevamente para los que se están conectando. Vamos a estar haciendo una tremenda charla de todo lo que está pasando con esta enfermedad que nos tiene, esta pandemia que nos tiene muy aislados y mortificados, pero a la vez nos tiene trabajando todavía y haciéndole frente. Vamos a hablar de eso. Si ustedes tienen una pregunta, por favor, abajo está el chat, el logotipo de chat. Allí pueden entrar y poner sus preguntas. Vamos a estar revisando las preguntas que nos den. Pues, bueno, vamos a empezar. Y quiero empezar hablando un poquito de qué ha pasado en estas últimas semanas. Oye, Rubén, ¿qué
¿qué tanto hace? Era el 13 de marzo, 16 de marzo que la gobernadora dijo, oye, esto está fuerte, ya nos llegó, aquí irnos a casa. Y recordamos en ese tiempo que en ese tiempo no teníamos información de cómo se transmitía este virus, no teníamos información de qué tan fuerte nos iba a pegar, no teníamos el equipo en los hospitales preparados para atender a tanta gente si se enfermaba, no teníamos los exámenes, las pruebas, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí tenían eran negocios que estaban operando y trabajando y de un día para otro se les quitó esa oportunidad por el bienestar de toda la comunidad, ¿verdad? Muy acertado de parte de nuestros líderes estatales para cerrar. Pero de un día para otro, ¿qué pasó, verdad? Me gustaría saber, y de ti también, Ana José, háblenme de ese primer día que trabajaron de casa. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo tomaron? Recuerden ese día, tantas preguntas que había. Compartan su jornada en esas decisiones que había. Y vamos a empezar con Griselda. Vamos a empezar con usted, Griselda. Sí, mira, yo de hecho recuerdo ese día, nosotros cerramos los lunes, entonces ese día yo tenía de hecho una reunión con todo mi equipo para hablar sobre eso, ¿no? Lo que estaba pasando. Entonces iba a implementar algunas medidas. Entonces llega uno de los muchachos y me dice, pero Griselda, ya no vamos a poder hacer eso. Y le digo, ¿pero por qué? Me dice, porque ya nos dijeron que tenemos que cerrar. Entonces dije, ¿qué? Entonces se cuenta que me agarró ahora sí que desaprevenida. Entonces dije, wow, yo tenía todo esto que les iba a compartir, que íbamos a implementar y todo esto. Ahora el plan tiene que cambiar. Entonces, pues lo único que hice fue decirles, bueno, déjenme analizar toda la situación, porque esto todo es nuevo, como dices tú. No teníamos en realidad mucha información. Entonces, ya me reuní con mi key people, se puede decir, y para empezar a platicar qué hacemos, qué hacemos ahora. Entonces, lo que se decidió fue que nos íbamos a mantener abiertos para órdenes para llevar, porque los restaurantes sí se podían mantener abiertos, pero solamente para órdenes para llevar. Entonces, haz de cuenta que yo dije, ok, bueno, déjame ver déjame trabajar con lo que tengo, vamos a ponerle así, ¿no? Abrimos al siguiente día con un menú más pequeño, solamente órdenes para llevar, la gente no podía entrar para adentro, tuve que mover algunos POS system para poder acomodar un poquito para que se acomodara Lindo México para órdenes para llevar. Nosotros, como tú lo mencionaste al principio, somos un restaurante que es de experiencia. No estamos enfocados para órdenes para llevar en realidad. Nuestro ingreso de órdenes para llevar no era tanto. Entonces, bueno, operé así una semana, Dante, y yo dije, ¿sabes qué? No, esto no es lo que yo quiero, no es así como yo lo quiero y no le veo potencial. Simplemente así como estoy ahorita no le veo potencial, así es que tengo que hacer algo. Decidimos cerrar las puertas totalmente, por completo, para analizar un poquito más, hacer un poquito más de estrategia de qué es lo que iba a hacer. Y Griselda, yo recuerdo que lo más difícil era que nadie te podía decir, a nadie nos podía decir qué tanto iba a durar esto, qué tanto nos íbamos a quedar. ¿Es una semana, es un mes, es el resto del año? Sí. Para un equipo, ¿verdad? Sí, y yo tenía todo mi equipo haciéndome preguntas. Todos, haz de cuenta, tenemos igual, casi, tenemos como 38 familias, y todos, unos part-time y full-time, y todos, mira, Griselda, ¿y qué va a pasar? Y Griselda, ¿puedo aplicar para desempleo? Y Griselda, y esto y lo otro. Y dije, wow, o sea, necesito tiempo. Yo necesito tiempo para analizar y ver cómo voy a cuidar a mi equipo. Entonces, pues ya empecé un poquito ya a investigar más durante ese tiempo. Esas primeras 2 semanas para mí, después de que cerramos, fueron críticas. Wow. Yo puedo decir que en esas 2 semanas casi no dormí, porque yo estaba investigando todo lo que podía, estaba tratando de educarme,
saber qué recursos había allá, no solamente para Lindo México, el local, pero para todo mi equipo. Yo también tengo un sueldo, que yo dependo de un sueldo de Lindo México también, entonces mi familia también se iba a ver afectada. Entonces, eso fue bien difícil al principio, pero te digo que viendo para atrás ahorita, estoy muy feliz de haber cerrado, cerré casi por 2 meses, pero me traté de asegurar de que mi equipo estaba bien. Estaba checando y qué recursos hay para ellos, cómo les ayudo a que llenen las formas de desempleo, dónde los puedo enviar para que reciban ayuda. Los actualizaba seguido, ¿no? Y ¿cómo están? ¿Y cómo están? Estar pendiente de ellos más que nada siempre. Pero sí, fue un shock para nosotros muy grande, te voy a decir. Oye, gracias, Griselda, por compartir. Rubén, háblame también de tu experiencia cuando pasó esto, como dijo Griselda. Nadie sabía qué tanto iba a durar, no sabíamos información. Difícil ayudar al equipo, porque las oficinas de desempleo no estaban contestando llamadas, estaban inundadas. Cada día salía una ayuda nueva del gobierno y no se sabía cómo trabajaba. Eran tiempos, si vemos hacia atrás, eran tiempos como nunca, ¿verdad? Rubén, platícanos cómo fue esta experiencia para el entrepreneur mecánico. Sí, definitivamente. Tiempos de mucha incertidumbre, de mucha información y desinformación. Sí. Y a veces el problema era que había demasiada información y era diferente dependiendo a dónde buscabas tu información y ya no sabía ni a quién creerle ni a quién no en muchas instancias. Incertidumbre de sentirme responsable por todo un equipo que a veces sentía que voltean hacia nosotros para pedir respuestas, a tratar de ofrecer la calma y la desesperación un poco de no poder ofrecer esa calma o esa seguridad que quería yo poderles transmitir en ese tiempo, ¿no? Sí fue difícil. Nosotros bajamos un poquito los decibeles cuando comenzó lo de en marzo, que comenzó ahí todo el rollo. Quisimos seguir trabajando en ciertos proyectos donde nos permitían, pero fue muy rápido. Parecido con Griselda, nos dimos cuenta que no era viable seguir enviando a personas a las casas, a lugares de trabajo, de construcción que todavía estaban funcionando, donde estaba la gente pues conglomerada ahí bien cerquita y personas que pues ya no querían ir a trabajar por la inseguridad de no querer, porque ya acuérdate que para este tiempo ya los estudiantes ya estaban en la casa. Sí. Y varios de mis trabajadores llegaron y me dijeron, oye, me sentiría bien culpable si yo sigo yendo a trabajar y tengo mi familia, mi esposa, mis hijos en casa para protegerlos, pero sin embargo yo puedo ser el que voy y los enfermo, ¿no? Entonces, definitivamente la palabra que yo podría poner es mucha incertidumbre esos días. Muy acertado tu análisis, Rubén, porque día a día estaba cambiando la cosa. Yo recuerdo que esperábamos a las 3 de la tarde cuando la gobernadora diera las últimas actualizaciones de números, etcétera, y bastante. Ana José, un tiempo muy difícil para nuestra comunidad empresarial, nuestros negocios, como dijo Rubén y Griselda, no había información, cerrando sin ingresos. La labor que haces, Ana José, es bastante fuerte para nuestra comunidad hispana. Platícanos un poco cómo ustedes cambiaron estrategia para apoyar a tanto negocio que depende de la Cámara Hispana y del apoyo que haces. Bueno, Dante, como dice Griselda y Rubén, fue una situación extremadamente difícil porque como tú sabes, nuestra comunidad no tiene mucho contacto en sí con la tecnología. Todo lo que hacemos siempre es mucho de en persona a persona. Y fue completamente un cambio de 360 grados
para poder proveerle la información que ellos necesitaban, tener maneras de cómo nos íbamos a identificar con ellos, proveerle la información. Tuvimos que comenzar a hacer muchas llamadas, enviar muchas informaciones a cada uno de ellos para que tomen ventaja de los servicios que tienen. Eran noches largas tratando de ayudar a las personas a llenar diferentes tipos de aplicaciones para que ellos puedan tomar ventaja de las oportunidades que se les estaba ofreciendo. Y fue una situación extremadamente difícil, pero lo que siempre yo digo es que cuando hay un dicho en inglés que when there's a will, there's a way. Cuando tú realmente, cuando tú tienes tienes el deseo de ayudar a tu comunidad, siempre buscas la manera de hacer que las cosas sucedan de la mejor manera posible. Pudimos por lo menos reorganizarnos, poner procesos en pie, donde cuando las personas llamaban a nuestras oficinas, sí le dejábamos saber que no estábamos ahí, pero que por favor llamen a este número. Valentina hizo muy buen trabajo en manteniendo la comunidad informada. Yesenia también. Estábamos texteándonos, mandándoles textos a nuestros clientes de qué es lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer. Fue una situación un poco difícil, pero yo creo que como siempre, cuando tú tienes la disponibilidad de ayudar, siempre busca la manera de cómo hacerlo. Claro, claro. Me encanta lo que compartiste, Ana José, en nuestra comunidad, y incluyendo los presentes, muy innovadora, cuando hay ganas lo vamos a lograr. Quiero compartir una historia brevemente. Nosotros estábamos lanzando un taller con Carlos Sánchez, un saludo Carlos Sánchez de Ferris Emprende, a Tao Bande de Spring GR, donde dábamos clases a emprendedores que apenas van lanzándose completamente en español. Teníamos 24 alumnos, hicimos la primera sesión y el siguiente día a casa todos, ¿verdad? Entonces, decidimos, bueno, pues no se puede, pero ¿qué tal si lo hacemos en línea, verdad? Esa semana todos nosotros conocimos algo que se llama Zoom. ¿Verdad? Todos nosotros conocimos algo que se llama Zoom, GoToMeetings, etc. Google Hangout. Google Hangout, y de una cambiando nuestros perfiles porque ahora vivimos en línea, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, esa semana, ya que como que nos dimos cuenta que, oye, tuvimos una reunión con varios y nos pusimos a pensar, ¿qué tal si lo hacemos en línea? Y nuevamente nosotros, sabiendo que en nuestra clase había barreras de tecnología, de conocimiento, a lo mejor no tenían el nivel de sentirse cómodos en una computadora, hablando detrás de una pantalla, etcétera. Entonces, pero lo intentamos porque sabemos que nuestra comunidad es muy emprendedora y lo va a determinar cómo se hace, ¿verdad? Entonces, lo empezamos. La mayoría de los participantes siguieron. Hubo 2 personas que sí tuvimos que hacerlo en teléfono y 1 a 1, pero la clase siguió. La clase siguió y me encantaba ver donde ciertos participantes era su hijo o hija ayudándoles a aprender la transmisión, ayudándoles esto, y al final de las 11 semanas ya salieron no solo graduados de una clase emprendedor, pero también de tecnología, porque nos tocó, ¿verdad? Y les cuento con mucho orgullo que esta semana hubo la graduación oficial de Spring GR, y tuvimos 2 de nuestros alumnos de la clase, doña Evangelina Bundis de El Globo y doña Marta del Tamales El Cora. Un saludo a los 2, compitiendo, y ellos compitieron y créanme lo que hasta se me enchinaba el cuero verlas competir con todos los demás competidores de las otras salones, porque yo siento que este sacrificio que hicieron y en estas condiciones de una enfermedad, de un virus global, pandémico,
y siguieron adelante. Yo las sentí que venían con una fuerza tremenda. ¿Por qué? Porque si no te quiebra, te va a hacer más fuerte, ¿verdad? Sí, Es lo que aquí en estos 3 invitados de hoy. Y les cuento que doña Evangelina se llevó el primer lugar de todas las clases. Un saludo y felicidades por poner en alto no solo nuestra comunidad, no solo los organismos que le han apoyado la Cámara Hispana, todos los elementos que colabora usted, pero al final del día mostrar que cuando hay un sueño, no importa la barrera, salimos adelante. Entonces, sí, tiempos difíciles. Ahora, una pregunta. Ya ahorita, 6, 8 semanas después, 10 semanas después, ya sabemos cómo combatir este virus, sabemos cómo protegernos, tenemos los equipos de protección, hay más reglamentos, se conoce más cómo se transmite, hay más información, todavía tenemos cuidado, pero ya empezamos a abrir nuevamente la economía. Quién sabe si sigamos abriéndonos igual, pero por lo pronto ahí vamos. Platíquenos a los 3, ¿qué han hecho? ¿Cómo se han preparado para poder abrir, para poder estar listos para trabajar, o si ya están trabajando? Rubén, la industria de construcción fue la primera industria que se abrió. Los restaurantes para comer adentro se acaban de abrir hace poco. Entonces, platícanos un poco cómo se han preparado. Y la pregunta es en 2 etapas. ¿Cómo se han preparado lo técnico, el equipo, lo que están haciendo? Pero también, ¿cómo han preparado su equipo? Quizás para la nueva realidad, para trabajar con las nuevas condiciones que tenemos. Entonces, ¿cómo se han preparado, lo físico, etcétera? Y luego su equipo, ¿cómo han alimentado ese equipo? ¿Okay? Empezamos con Griselda. Sí, claro, mira, pues yo reabrí, bueno, se puede decir que reabrí, pero solamente para órdenes para llevar el 5 de mayo, porque como estuve cerrada como casi 2 meses, yo decidí cuando ya dije, ok, ya voy a empezar otra vez a vender, lo hice por curbside pickup. Entonces mi plan, durante ese tiempo yo desarrollé un plan de cómo hacerlo, cómo utilizar la tecnología un poco más. Entonces ahorita solamente estamos haciendo lo que es curbside pickup. Y también estamos haciendo delivery por medio de DoorDash. Entonces, lo cual no es una empresa que hubiera utilizado en el pasado, simplemente porque no iba un poquito como la esencia de Lindo México, pero creo que en estos momentos tuve que analizar bien y ver los recursos para poder seguir adelante, pensando siempre en mi equipo. Entonces, cuando decidí llamar a las personas a trabajar para atrás, llamé a 17 personas para atrás. Entonces, gracias a Dios, pero me aseguré que las otras personas estaban ya trabajando en otro lugar o estaban recibiendo desempleo. Entonces, quería asegurarme que todo el equipo iba a estar bien. Y lo cual, sí, gracias a Dios, algunos están todavía en desempleo, y otros ya están trabajando full time en el restaurante, otros están la mitad y la mitad. Entonces, tuve que hacer un plano para que todos estuvieran bien en ese sentido con el equipo. También les di un entrenamiento sobre la sanidad que íbamos a implementar en Lindo México, el distanciamiento social. La tecnología se volvió mi mejor amigo, te voy a decir. Nosotros cuando abrimos empezamos con 2 órdenes de teléfono, no alcanzábamos, agregué otra. Entonces estamos operando con 3 líneas de teléfono. Moví todo mi POS system. Ahora sí que me volví casi experta de todo mi POS system. Aparte estoy investigando otras también para poder implementar y ser lo mejor. Aprendí a utilizar mi website, a cómo manejar muchas cosas de ahí también, para ajustarla a lo que a donde estamos ahorita. Entonces, por el momento estamos haciendo solamente curbside, solamente hay una persona que tiene contacto con el cliente, porque hacemos lo que es de que el cliente nos llama
y ellos no se tienen que bajar del carro, pasan por una línea donde nosotros les llevamos la comida para afuera. Entonces solamente hay una persona con ese contacto y ya todas las demás puse un distanciamiento de todas las líneas de teléfono, así es que todas están en su lugar. Y siempre, al principio fue un poco difícil con el tapabocas, con la mascarilla. Y porque algunas a veces con esa tendencia, ¿no? De que se lo agarraban y yo ahí estaba como la mamá, ¿no? Regañando a los niños. No hagas eso, no hagas eso. Entonces, pero poco a poco todos nos fuimos acostumbrando, ¿no? Tenemos una rutina de sanidad también. Aunque no dejamos entrar a gente para adentro, sabemos que nosotros mismos nos tenemos que proteger. Y porque yo lo que les digo a ellos cuando se acercan mucho, o incluso conmigo, le digo, hazte para allá, porque yo no sé, tú no sabes si yo tengo el virus, yo puedo no tener síntomas, tú no sabes, así es que por favor mantén tu distancia. O cuando los veo a ellos también, muchachos, acuérdense, no sabemos si alguno de ustedes está infectado y simplemente no tiene síntomas. Entonces es simplemente ir educando poco a poco. Hicimos esos cambios ahorita y en estos momentos, así es como estamos solamente con curbside pickup y delivery. También implementé lo que se le llama Family Meals, que he tenido algunas respuestas muy buenas también por ese sentido. Entonces, sí, es simplemente innovar un poco, ¿no? Pero sí te voy a decir que como empresaria, no, yo creo que Ana y Rubén saben, necesitamos un tiempo para nosotros. Yo necesitaba esos 2 meses que no estuve operando, de verdad, y los necesitaba. Para poder planear. Un poco de eso también porque es importante. Ahorita me encanta ver que siempre a partir de decir vamos a servir a nuestros clientes, pero primeramente tenemos que cuidar de nuestro equipo y la seguridad, las nuevas pólizas, el tapabocas, los distanciamiento social. La felicito, Griselda, por tener esa disciplina que se requiere especialmente en la industria de usted. Pero aún así, hacerlo de una manera que mantiene un poco la cultura del equipo, ¿verdad? A mí me encanta siempre verla en el restaurante porque usted anda ahí con todos, entre los empleados, ¿verdad? También, y qué bueno que en esta ocasión también está ahí. Sí, una cultura que tenemos en el restaurante de que nos llevamos muy bien todos, de verdad. Entonces, cuando tienes esa cultura de cercanía, es muy difícil mantenerse alejados. Sí. Entonces, pero poco a poco estamos aprendiendo, ¿no? A manejarlo en esta situación. Qué bien. Rubén, háblanos de la misma pregunta. Para ustedes, regresaron a trabajar y eso, ¿qué han hecho físicamente, pero también para el equipo, para fortalecer el equipo en estos tiempos difíciles? Sí, bueno, mira, muy parecido a lo que nos explicaba Griselda. Establecimos protocolos de seguridad a las carreras buscando equipo de protección personal, que luego no había ni mascarillas. Comprarlas, ¿verdad? Sí, poniendo sanitizador alrededor de aquí del edificio en diferentes lugares. Designamos una persona para que se encargue de, durante el día, estar pues ahí sanitizando las áreas de más uso. Establecimos un protocolo dentro de la oficina. Dejamos un tiempo de recibir deliveries, dejamos de firmar cualquier papel, pick ticket de cualquier entrega que nos hacían. Cerramos la puerta a las personas que estuvieran visitándonos. Honestamente, conforme ha pasado el tiempo, creo que hemos ido ajustando un poquito el protocolo que teníamos al principio. En la industria de nosotros, específicamente en el ramo de la construcción, ¿no? Que nuestra compañía hay diferentes departamentos. El departamento de la construcción, en definitiva, es difícil mantener el distanciamiento social cuando tienes en el mismo espacio trabajando a
100 personas, ¿no? De diferentes trades. Y aparte que honestamente es entrenar, el entrenamiento, el decir, mira, esto es nuestro protocolo, por favor cuídense. Yo creo que hasta el momento ya todas las personas entienden los riesgos y sin embargo tú puedes seguir tus protocolos, pero hay otros trades que no puedes hacerlos a ellos, ¿no? Entonces esa es la parte más difícil con la que estamos lidiando. En cuanto a las personas, los departamentos de servicio o instalación residencial, estamos entrando a las casas completamente con mascarilla, con guantes, con booties, manteniendo la distancia, con mucha comunicación con nuestros clientes. Entonces es la parte de equipar técnicamente a las personas con el equipo necesario y luego la parte de la educación también, ¿no? Pero pues te digo, en cada cabeza es un mundo, desgraciadamente no todo el mundo le da la seriedad que esto tiene y es un poquito como, o dejamos de trabajar y perdemos todos los contratos o tratamos de hacer lo mejor que se pueda con lo que tenemos. Entonces, ahí estamos. Esa es una de las dificultades que tenemos hoy por hoy. Mira, Rubén, entiendo bastante esto y más que todo cuando quizás hoy en día ya uno como lo echa a andar más rápido, pero si nos acordamos, cuando empezó esto, ni papel sanitario había. Imagínate, ¿verdad? Ni papel sanitario. Entonces, ¿quién iba a pensar que el papel sanitario se iba a acabar o no iba, ¿verdad? Iba a estar en escasez. ¿Quién iba a pensar que las cervecerías de aquí de Grand Rapids iban a comenzar a producir desinfectante para nosotros, ¿verdad? Unas cosas que yo veo difíciles, ¿verdad? Muy difíciles, pero otras cosas también muy bonitas, Rubén, muy bonitas de cómo nuestra comunidad utilizó lo más duro, lo más difícil para sacar de lo más bonito y más fuerte. Ana José, el trabajo de ustedes es lo que vienen haciendo. Toman las cosas difíciles, los retos, las barreras y sacan de allí fortaleza para los negocios, estrategias, apoyo. Háblanos un poco de cómo toman esos retos que vienen y cómo nuestra comunidad sobresale con cosas bonitas también. Bueno, sí, nosotros tuvimos que, como todos ustedes también tuvieron que hacer, tuvimos que reinventarnos, tuvimos que decir, ok, tenemos que continuar educando a nuestros miembros, proveyéndole la información que ellos necesitan, asegurándonos que ellos se mantengan y que realmente sigan las leyes que han sido impuestas. Y para hacer eso, de una vez decidimos también hacer diferentes seminarios, contactarlos, asegurarnos que ellos se mantengan contactados con nosotros, que participen en los seminarios. También creamos una estructura donde ellos podían ir a identificar toda la información que ellos necesitaban. Creamos un toolkit donde todo lo que estaba sucediendo, y ellos tenían una plataforma exactamente donde podían ir y buscar esa información. Si no entendían la información, llamarnos, así nosotros podíamos darle claridad en cuanto a lo que estaban buscando. También creamos diferentes para los restaurantes, que muchos de ellos las cosas tenían que cambiar drásticamente. Tuvimos una de las instructoras de Food Safety que hicieron un seminario y que le hablara de cómo COVID-19 podría afectar su negocio y qué es lo que necesitaban hacer para que ellos pudieran continuar, si lo iban a hacer simple y llanamente take out and delivery, proveyéndole a todos la información que ellos necesitaban para que pudieran seguir adelante. Y sí, ha sido difícil, fue un poco difícil, fue una tarea muy, muy ardua, pero como todos ustedes saben, cuando se quiere, se puede, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, es tratar de hacer lo mejor
y proveerle la información a nuestra comunidad cuando ellos lo necesitan. Claro, claro. Quiero hacer una pregunta para todos ustedes. En esta jornada que nos tocó, nos ha tocado dura y todavía no salimos ¿verdad? De lo difícil. Quizás vienen otros retos. Pero hoy en día estoy viendo 3 ejecutivos, emprendedores, profesionistas, 3 latinos de los más fuertes que tenemos aquí en esta comunidad. Pero yo sé que esa fortaleza viene porque, eso mi Rubén, yo sé que esa fortaleza viene porque aprenden, se aprende de lo difícil, uno se aprende y eso. Me gustaría preguntarles, ¿qué han aprendido de sí mismos, de ustedes, en estos tiempos difíciles? Y les doy un momentito para reflexionar. Yo les comparto quizás algo que yo he aprendido de sí mismo. Yo me di cuenta que en realidad mi energía como persona, como profesionista de mi labor, mi energía viene de otras personas, de la gente. Yo me di cuenta que yo como persona funciono mejor cuando estoy en un ambiente donde hay más personas, donde colaboramos como equipo. Los medios de comunicación como Zoom y todo eso, nos da un poquito de eso, nos deja tener un poquito de ese contacto, pero yo realmente necesito el contacto en persona y estar con los equipos, estar con la gente, y me di cuenta que yo no puedo trabajar solo, no puedo trabajar solo, mi esposa lo sabe porque a ella también le tocó trabajar de casa y cada rato voy y la molesto. Oye, ¿cómo está? Oye, este cliente. ¿Por qué? Porque necesito esa interacción con otros. Y para mí ha sido difícil. Difícil, pero también aprendí en maneras como puedo yo sacar energías si no tengo a alguien. Y por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de cómo lo hago. Me pongo un reto que cada hora del día tengo que tener una conversación con alguien, y preferible donde les pueda ver la cara, donde pueda ver si están contentos o no, pueda ver sus reacciones. Yo me di cuenta que para mí, si yo hago eso cada hora del día, al final del día estoy listo pero el día que no me toca estar en reuniones o no tengo actividad, termino el día bien agotado. Entonces, y no lo sabía hasta esta época que tuvimos que pasar. Rubén, vamos a empezar contigo. Algo que aprendiste de ti mismo. Sí, mira, está difícil contestarte la pregunta, pero creo que lo que me ha enseñado todo este tiempo que hemos estado ahí con la pandemia, me he sentido qué tan vulnerable, me he dado cuenta qué tan vulnerable realmente soy, qué tan pequeñito, ¿no? Voy a esto. Yo pudiera haber pensado a principios de marzo, de hecho, antes cuando estuvimos pronosticando ahí el año con el negocio y que todo estaba marchando sobre ruedas y estábamos esperando un año récord y estaba yo pensando entre comillas, vamos a decirlo así, te sientes en los cuernos de la luna, ¿no? Ya estabas tú en... Sí, yo ya das por hecho algo, ¿no? Y luego, qué tan pequeño es y qué tan vulnerable es uno que con una cuestión de estas te cambia todo, ¿no? Entonces, eso lo aplicas a nivel personal también, ¿no? Sí. Lo que yo creo que quiero hacer, porque todavía no lo he hecho, pero la enseñanza que pienso que me ha dejado es, debo de tener siempre
un plan B, una manera de reinventarte, de pivotar si es necesario. Creo que esa es la enseñanza más grande que me ha dejado hasta el momento todo este rollo de la pandemia. Sí, claro, claro. Ana José, coméntanos, ¿qué descubrió Ana José de Ana José? Wow, muy buena pregunta. Realmente porque para mí y para mi familia yo siempre he sido la fuerte, ¿verdad? Y me di cuenta que no era tan fuerte, Dante. Me di cuenta que soy una llorona. Mi esposo me estaba diciendo, ¿y qué es lo que te pasa? Yo le decía, wow, mira cómo mi comunidad está sufriendo, y realmente me sentía un poco con las manos atadas. Y eso dije, yo nunca lloro por nada. A mí nunca nada me hace nada. Yo siempre sigo para adelante, dejo algo, lo recojo y sigo. Pero me di cuenta que soy una llorona. Y yo dije, ¿de dónde salió esto, Dios mío? Porque cuando tú ves que las personas que están a tu alrededor están sufriendo de una u otra manera, eso te afecta de una manera muy fuerte. Entonces, cuando piensas que no puedes hacer más, quieres seguir haciendo. Y también me di cuenta que el dolor de los demás, cuando tú realmente quieres, tienes tienes el mejor corazón y quieres que las personas salgan hacia adelante, cuando tú lo ves vulnerable, entonces eso te afecta bastante. No sabes qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Entonces te tienes que transformar, reinventarte y decir, no puedo permitir que eso suceda. Y entonces viene un agotamiento donde tú dices, tengo que seguir trabajando, tengo que seguir llamando, tengo que seguir buscando, tengo que ver qué más vamos a hacer. Y te das cuenta también que eres más fuerte de lo que tú pensabas que eras, porque es algo que la fuerza que nosotros como hispanos tenemos es algo que uno no la consigue en 1 o 2 años, es algo que nuestros familiares, nuestros padres lo sembraron en nosotros cuando nos hacían levantarnos tempranito, hacer las cosas que realmente tú nunca querías hacer. Tú dices, wow, pero de ahí es que yo saco esa fuerza. Sí. De ahí es que yo realmente sé de dónde soy, de dónde vengo. Sí. Y comienzas a autoanalizarte y ver realmente quién realmente eres y cómo tú puedes salir a camino y buscar la fuerza para seguir ayudando a aquellas personas en tu comunidad. Qué bien. Ana José, gracias por compartir eso. Bastante fuerte. Gracias, te lo agradezco. Y es un recordatorio que solo nos toca ver hacia nuestros antepasados y ver por lo que pasaron ellos y las barreras y los retos que han tenido. Griselda, cuéntanos, Griselda Mata, la emprendedora, la que conquista todo lo puede ser. ¿Qué aprendió Griselda Mata en esta época de pandemia? Pues mira, más que todo aprendí paciencia. Pero yo, al igual que Rubén, yo al principio del año, yo ya tenía mis metas y mi restaurante iba a romper también. Este año íbamos a romper el récord, ¿no? Porque esa era mi meta, aparte que ya íbamos poco a poco. Yo ya tenía planificado mi año, de verdad, de los eventos que iba a hacer, de todo. Entonces, para mí me fue muy difícil el no poder hacer lo que ya tenía planeado hacer. Soy una mujer de planes. Entonces, me gusta ver hacia el futuro, me gusta planear, debería tener algo, ¿no? Si lo tengo que ajustar, lo ajusto en el camino. Pero me gusta tener como eso, a dónde voy. Al principio me fue muy difícil decir a dónde voy, porque no sabía qué iba a hacer al principio. Dije, wow, ¿y ahora qué hago? Pero aprendí también que soy más resilient de lo que yo pensaba. Al igual que Ana José,
yo no lloro por cualquier cosa tampoco. Soy una mujer muy fuerte, pero sí aprendí a ser más paciente, a mantenerme un poquito más en paz y a dejar ir a muchas cosas que no puedo controlar, porque también soy de esas personas que a veces me gusta tener todo como un plan, pero tener control. Entonces aprendí a que, ¿sabes qué? No lo puedes controlar todo. Hay algunas cosas que pasan y simplemente tienes que aceptarlas y ajustarlas. Entonces, yo al contrario que tú, Dante, yo soy muy introvert. Yo si estoy trabajando en casa todo el día, yo soy feliz, de verdad. Es donde yo me puedo concentrar, puedo planear, yo soy de esas personas. Entonces, sí, yo creo que eso aprendí durante este tiempo, fíjate. Y simplemente a tener un balance también en mi familia. Durante este tiempo que estuve en casa, traté de ser más mamá que empresaria. Yo me quise dar eso para mí y para mis hijos. Aparte aprendí a jugar póker también, aprendí a jugar otras cosas con mis hijos. He tratado de mantener ese balance, aun cuando estoy ahorita ya para Curbside Pickup, mantener ese balance. Pero viendo hacia el futuro, mi equipo que tengo ahorita, Dante, he tenido oportunidad de pasar más tiempo con ellos, más que antes, porque a veces cuando estamos tan ocupados no tenemos el tiempo de verdad de parar y platicar un poquito más a fondo con ellos, ¿no? Ahorita tengo algunos que de verdad estoy tan orgullosa de ellos, de cómo ellos me están ayudando y están tomando iniciativas y están haciendo muchas cosas y me dicen, Griselda, vamos a salir de esta. O sea que ellos me dan esa fuerza a veces que necesito, ¿no? Porque aun cuando, como Ana José, somos mujeres muy fuertes, somos muy sensibles dentro. Igual que Rubén y yo. Sí, igual. Me Pero yo no soy mujer fuerte. Ni yo sensible. Me encantó. Les cuento que yo también me di cuenta que sí es posible comer cada hora de cada día cuando uno está en casa. Entonces, eso es lo difícil de estar en cuarentena, ¿verdad? Tengo una última pregunta para nosotros y nuevamente invito a los participantes, si tienen una pregunta, tenemos el botón ahí abajo para que hagan preguntas, pero me mandaron esta pregunta y aquí les va. Ustedes encabezan organizaciones, Ana Jara, tú encabezas muchos grupos y seguidores dentro de la Cámara, Rubén, Griselda tienen sus empleados. Ustedes se ven como, es una cabecilla que la responsabilidad está en ustedes. Dante, el audio está un poquito distorsionado ahí, no te escucho bien. Sí. Ok. Vamos a ver qué está pasando. Ya. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ahora sí. Ok. Bueno, ahí va rápido. Con tanta responsabilidad que todos en las organizaciones, todos los que dependen de ustedes, en estos tiempos difíciles que vienen, ¿qué recomendación le dan a los emprendedores? Que no solo tienen que abrir, pero abrir y tener ganancia, innovar, y todo eso a la misma vez cultivar un ambiente donde los empleados puedan continuar progresando, fortaleciéndose. ¿Qué le dicen? ¿Qué le sugieren a los emprendedores en estos momentos difíciles que hagan? ¿Sí? Vamos a empezar con Griselda. Mira, una cosa que les recomiendo es que celebren sus pequeñas victorias. Es una cosa que también he estado aprendiendo. Y igual que mi equipo, celebramos las pequeñas victorias. Mira, por ejemplo, si la semana pasada tuvimos tantas órdenes y esta semana tuvimos 2 más, nosotros celebramos y decimos, ¡yay! Lo hicimos 2 más que la semana pasada.
celebrar esas pequeñas victorias. La otra cosa también es, no tengan miedo de preguntar y de buscar recursos, porque muchas veces nos pensamos de que o van a pensar que soy tonto o van a, es como que sí, ya debería saber esto porque lo estoy preguntando. No tengan miedo a preguntar. Yo creo que todos ustedes, y no Dante y Ana, ustedes saben que yo soy bien preguntona. Y yo cuando tengo una duda, yo les mando un mensaje. Entonces, así como soy con ustedes, soy con muchas personas. Entonces, ahorita estamos en un tiempo donde todos ocupamos ayuda de todos. Ahorita no es tiempo para egos, no es tiempo para orgullos, no es tiempo para sentirnos que a lo mejor alguien nos quiere hacer sentir menos. No es tiempo para eso. Ahorita es tiempo de unidad, ahorita es tiempo de mucha humildad y de saber de que no lo sabemos todo, pero que si hay personas que están dispuestas a ayudarnos mientras que nosotros les pidamos ayuda. No se desesperen, tomen tiempo, busquen ayuda. Y te digo, sí hay ayuda y poco a poco salimos adelante. Yo en estos momentos no estoy enfocada en hacer como un profit. En estos momentos mi meta es de que yo tengo a mi equipo con trabajo, tengo familias que dependen de mí y yo me quiero asegurar que por lo menos estamos sacando para que esas familias tengan dinero para llevar a sus casas. Esa es una manera de ayudar a nuestra comunidad. Entonces, celebren eso. Si tienen una persona trabajando para ustedes, celebren eso y siéntanse orgullosos de que ya están ayudando a más de una persona, porque esa es una persona, pero esa persona va a su casa, tiene hijos. Entonces, estamos creando mejores vidas para otras personas. Esas cositas creo que son bien importantes y que me han ayudado a mí mucho. Me encanta celebrar las victorias pequeñas, las grandes también, pero las pequeñas que no se nos olviden. Me encanta. Rubén, rápidamente, ¿qué le sugieres a los emprendedores? Sí, me gustó mucho lo que dijiste, Griselda, de no estar ya enfocada en hacer una ganancia para la empresa. Yo creo que estamos igual. Ahorita la responsabilidad es de asegurarme que tengo suficiente trabajo para que cada una de las personas que trabajan con nosotros puedan llevar a su casa, ¿no? y alimentar a sus familias a salir adelante. Pero mira, yo sí daría un consejo para los demás emprendedores, sería que se rodeen de gente que los ayude a hacer su vida más llevadera, más sencilla en el trabajo y en el ámbito personal también. Yo antes sentía que toda la responsabilidad de las decisiones caían sobre los hombros de mi hermano y mía, hasta que comenzamos a rodearnos de un core team, de un grupo de personas en las que confiamos. Y empezamos a hacerles preguntas, no entendimos que no sabemos todo y no tenemos que saber todo. Simplemente tenemos que rodearnos de las personas indicadas y escucharlas. Sí. Esa sería mi recomendación para cualquier persona. Rodéate de un equipo de personas que tienen el mejor interés de todos en mente y escúchalos. Me encantó. Ana José, tenemos un minuto. ¿Qué le sugieres a los emprendedores? Bueno, como todo, la organización, la estructura, y como dice Rubén, también es extremadamente importantísimo rodearse de personas que te puedan ayudar, asegurarte que en tu equipo tengas tu contable, tengas una persona para cada área, una persona que te ayude con tus estrategias y que te mantengas en comunicación con aquellas personas que te pueden ayudar a abrirte el camino, asegurarte que tú estás haciendo las cosas necesarias para continuar creciendo. Me encantó. Gracias, Ana José. Se nos ha acabado el tiempo, pero lo que han aportado aquí se los agradecemos. Sabemos que la jornada todavía viene fuerte, pero para ahí vamos. Griselda, celebrar las victorias pequeñas. Rubén, el equipo que tienes, de ahí te vas a valer.
y Ana José esa estrategia, esa coordinación, ese enfoque para sacarlos adelante. Estamos en la época de que tenemos que hacer lo mejor y ser los mejores de nosotros, pero reconociendo también que tenemos que ser pacientes con nosotros y nuestros equipos. Quiero darle las gracias a Rubén, Griselda, Ana José por acompañarnos y compartir hoy. Quiero darle las gracias a Grand Valley State University y también al Seidman College of Business por esta oportunidad de charlar con ustedes y compartir cómo entre nosotros nos podemos apoyar para sobresalir de esta crisis que tenemos. Un gran saludo de parte de su servidor Dante Villarreal. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Thank you. Gracias. Gracias.